¿Alguna vez has sentido que tu alma se quiebra en silencio? ¿Has mirado al cielo sin encontrar respuesta, con el corazón cargado de preguntas que nadie parece entender? En esos momentos, cuando el alma se ahoga en angustia y el dolor parece más grande que la vida misma, el libro de los Salmos se convierte en un refugio sagrado. No es solo poesía antigua, es un eco del alma humana enfrentando sus límites, clamando, alabando y esperando. Los salmos no evaden el sufrimiento, no disfrazan la desesperanza, la enfrentan, la nombran y la entregan a Dios con lágrimas, con gritos, con silencios. En cada versículo se encuentra el corazón humano completamente expuesto ante su Creador. David, Asaf, los hijos de Coré y otros autores no ocultaron su debilidad, tampoco maquillaron su fe. La mostraron rota, pero viva, herida, pero aferrada. Desde lo profundo, oh Señor, clamo a ti, dice el Salmo 130. Es un grito que nace desde las entrañas, desde un lugar donde ya no hay fuerzas, solo necesidad. Un clamor que no busca aparentar espiritualidad, sino rendirse con autenticidad. Hay quienes creen que la fe consiste en no dudar, en no quebrarse, en no llorar. Pero los salmos enseñan lo contrario. Enseñan que el alma que llora también adora, que la boca que clama también bendice, que el corazón roto todavía puede cantar. El Salmo 42 declara: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí no hay respuestas inmediatas, solo una lucha interna. El alma está abatida, el ánimo está turbado, pero hay una decisión firme: esperar en Dios. No porque todo se haya resuelto, sino porque Él sigue siendo digno de confianza. Esta es la realidad de muchos. Padres que oran por hijos que se alejan, mujeres que se acuestan cada noche llorando por una promesa que no llega, jóvenes que sonríen en redes sociales, pero se sienten vacíos por dentro, hombres que trabajan en silencio mientras sus pensamientos claman por ayuda, gente de fe que se siente abandonada por Dios, pero que sigue buscando su rostro aún sin comprender su silencio. Los salmos nos enseñan que Dios no se ofende por nuestro dolor, no se aleja por nuestras preguntas, no se asusta por nuestras lágrimas. Él está más cerca del quebrantado que del orgulloso, más atento al débil que al autosuficiente. A Dios no le impresiona nuestra fuerza, le conmueve nuestra entrega. El Salmo 34 lo dice con claridad: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Quiénes son los quebrantados? Los que no pueden más, los que han perdido algo, los que sienten que todo se derrumba, y sin embargo no han soltado su fe. Tal vez no pueden correr, pero se arrastran hacia Dios. Tal vez no pueden cantar con alegría, pero murmuran una alabanza desde lo profundo. Tal vez no entienden, pero aún así, esperan. La alabanza en los salmos no nace de una vida perfecta. No es producto de la comodidad ni de una existencia sin tropiezos. Surge, muchas veces, en medio del lamento. Es una alabanza que no ignora el dolor, sino que lo transforma en ofrenda. Porque cuando el alma sufre y aún así alaba, esa alabanza se convierte en un acto de guerra espiritual. El Salmo 13 comienza con un lamento desgarrador. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es la voz de un creyente que se siente solo, ignorado, abandonado. Pero unos versículos después, algo cambia. David dice: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. ¿Cómo puede alguien pasar del quebranto a la alabanza en el mismo salmo? Porque la fe verdadera no necesita ver para creer. La fe que se refleja en los salmos es una que canta mientras sangra. Es una que recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado, aunque el presente esté cubierto de oscuridad. Es una fe que se aferra, aunque tiemble. Esa es la esperanza en medio de la adversidad. No una esperanza ingenua, sino una esperanza cimentada en el carácter de Dios. Él no falla, Él no miente,
Él no se aleja. Puede parecer lejano, pero está obrando. Puede parecer en silencio, pero escucha. Puede parecer lento, pero llega justo a tiempo. Los salmos están llenos de promesas, no de promesas vacías, sino de pactos eternos. El Salmo 91 no niega la existencia del peligro. Habla de la peste, de la destrucción, de la angustia, pero también declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de evitar el valle, sino de atravesarlo bajo su cobertura. No se trata de negar el miedo, sino de encontrar refugio en medio de él. En la vida real, esto se ve en la madre que, con lágrimas en los ojos, declara la fidelidad de Dios mientras ora por su hijo perdido. Se ve en el anciano que, postrado en una cama, aún recita versículos con voz débil pero convicción firme. Se ve en el joven que lucha con ansiedad, pero abre su Biblia y clama con el poco aliento que le queda. Porque esa es la esperanza de los salmos: no que todo esté bien, sino que Dios está presente, que Él escucha, que Él sostiene, que Él no olvida. La esperanza no es ausencia de dolor, es presencia de propósito, es saber que no se sufre en vano, es creer que cada lágrima es contada, cada clamor es registrado, cada suspiro tiene valor ante el trono. El Salmo 56 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esto no es poesía romántica, es una verdad profunda. Dios recoge nuestras lágrimas, las guarda, las honra. Él no desecha nuestro llanto, lo transforma. Hay algo sagrado en aprender a clamar sin dejar de alabar. En medio del quebranto, los salmos nos enseñan que se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Clamar no es señal de debilidad, es señal de vida. Solo clama quien todavía cree que hay alguien escuchando. David, en el Salmo 61, lo expresó con una urgencia que todos, en algún momento, hemos sentido. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Esta es una confesión profunda. Reconocer que ya no se puede más, que el corazón está al borde del colapso, que la única opción es ser levantado por alguien más fuerte. Muchos viven así, luchando en sus propias fuerzas, intentando sostenerse solos, pero tarde o temprano llega el momento en que el alma se rinde y reconoce que necesita ser llevada a esa roca. No es solo consuelo lo que se busca, es firmeza, estabilidad, refugio. Y es en ese punto donde la alabanza cobra su verdadero valor, porque no se trata de cantar porque todo está bien, sino de cantar porque Dios sigue siendo Dios, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del abandono, aún en medio de la pérdida. El alma que ha aprendido a alabar en la tormenta ha descubierto un secreto espiritual que transforma. El Salmo 23, tan conocido y tan repetido, no evade la realidad del valle. Dice claramente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la esperanza. No se trata de evitar el valle, sino de no atravesarlo solos. Dios no promete ausencia de sufrimiento, pero sí garantiza su compañía. Y esa compañía lo cambia todo. No siempre cambia la circunstancia, pero cambia el corazón. La presencia de Dios no siempre evita las lágrimas, pero da fuerza para seguir. No elimina el dolor, pero lo llena de sentido. No borra el pasado, pero redime el presente y asegura el futuro. El alma que ha sido herida y restaurada por Dios es un testimonio viviente. Es más que palabras, es más que doctrina. Es una vida que ha pasado por el fuego y ha salido del otro lado con una alabanza más pura, más sincera, más profunda. La esperanza que ofrecen los salmos no es una promesa de comodidad, sino de consuelo. No es una garantía de que no habrá luchas, sino de que cada lucha tendrá propósito, que cada batalla dejará una marca, pero también una gloria, que cada herida será sanada por las manos del alfarero, porque el mismo Dios que permitió el llanto es el que enjuga cada lágrima. El mismo que se mantuvo en silencio por un momento es el que hablará con poder a su debido tiempo. El mismo que pareció lejano
es el que nunca se apartó. El alma humana no fue diseñada para cargar con todo. Por eso los salmos son una invitación constante a entregar el peso, a dejar de fingir, a desahogar el corazón sin filtros, no ante los hombres, sino ante Dios. El Salmo 55 lo declara con sencillez y poder: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». No dice que te explicará todo, no dice que responderá de inmediato, dice que sustentará. Eso significa que te sostendrá mientras atraviesas el proceso, que no permitirá que te derrumbes, aunque todo alrededor parezca desmoronarse. Esa es la promesa, no ausencia de carga, sino presencia de sustento. Muchos cargan en silencio, culpa que no se ha confesado, dolor que no se ha compartido, frustraciones acumuladas, y el alma se va endureciendo. Pierde sensibilidad, pierde fuego. Pero los salmos enseñan que cuando el corazón se expone con sinceridad ante Dios, Él no rechaza, Él restaura. El Salmo 51 es el lamento de un hombre quebrado por su pecado. David no oculta su culpa, la enfrenta, no busca excusas, se postra, y en medio de su confesión nace una súplica que revela la profundidad de su arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este no es solo un grito por perdón, es un clamor por transformación, porque quien ha sido tocado por Dios no quiere volver a ser el mismo. Quien ha sido restaurado anhela vivir diferente, no por obligación, sino por gratitud, porque ha probado la misericordia divina y ha descubierto que no hay mayor riqueza que su presencia. Cuando se comprende esto, la adversidad ya no se ve como castigo, sino como oportunidad. Oportunidad para conocer a Dios de otra manera, no como teoría, sino como refugio, no como un concepto, sino como un Padre cercano. Un Dios que escucha el susurro del alma, que no ignora las preguntas, que no desprecia el clamor sincero. El Salmo 103 dice: «Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No somos olvidados, no somos ignorados, somos conocidos profundamente, y aún así somos amados». En medio de la oscuridad, esa verdad es suficiente para seguir caminando, no con fuerza propia, sino con dependencia total. Esa dependencia no es debilidad, es fe madura. Es saber que Dios no necesita nuestra perfección, sino nuestra rendición, que no se agrada del sacrificio externo, sino del corazón contrito y humillado, que no espera que lleguemos limpios, sino dispuestos. En los Salmos, la vulnerabilidad se convierte en puente hacia la gloria. El clamor sincero se transforma en canción, la angustia en testimonio, el quebranto en adoración, porque todo lo que se entrega a Dios, Él lo toma, lo purifica y lo usa. Cuando el alma aprende a clamar, a alabar y a esperar, descubre que Dios no es un concepto lejano, sino una presencia real. Los salmos no son solo textos para leer, son caminos para transitar. Y en ese tránsito, el creyente aprende que la fe no siempre se mide por las victorias visibles, sino por la capacidad de mantenerse firme en medio del silencio. El Salmo 62 lo resume con una quietud poderosa. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Acallar el alma no es ignorar el dolor, es someterlo a la confianza, es negarse a ser guiado por el temor, es decidir que aunque todo alrededor tiemble, por dentro habrá paz, no una paz humana, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese tipo de paz no se consigue fácilmente. Se forma en el fuego, se forja en noches de oración sin respuestas, en días de lucha interna, en temporadas donde todo parece perdido. Y sin embargo, el alma que ha aprendido a esperar en Dios se vuelve como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No deja de sentir el calor, pero no se marchita. No deja de estar en el desierto, pero da fruto a su tiempo. El Salmo 1 describe a ese hombre. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El secreto no está en las circunstancias, está en la raíz.
en dónde y en quién está plantado el corazón. La adversidad no destruye a todos por igual, desnuda el fundamento de cada uno, y cuando el fundamento es Dios, no hay tormenta que pueda derribar. El dolor no es el final, la pérdida no es definitiva. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Los salmos revelan ese proceso. Salmos de queja terminan en alabanza, salmos de temor terminan en esperanza, salmos de confusión terminan en verdad. Porque Dios no se queda al margen. Él toma cada palabra, cada lágrima, cada suspiro, y los convierte en parte de su obra perfecta. Hay personas que al mirar su vida solo ven ruinas, sienten que todo se derrumbó, que nada quedó en pie. Pero los salmos enseñan que Dios reconstruye desde las cenizas, que donde hubo dolor, Él planta gozo, que donde hubo pérdida, Él siembra propósito, que donde hubo muerte, Él habla vida. El Salmo 126 dice, «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán». No es una frase poética, es una promesa eterna. Ninguna lágrima derramada en fe será estéril, ninguna oración será ignorada, ningún clamor será olvidado. El Dios de los Salmos es el Dios que responde, aunque a veces tarde en hacerlo, y cuando responde, lo hace de manera tan profunda, tan perfecta, tan sobrenatural, que el alma no puede hacer otra cosa que rendirse en adoración, porque entender los tiempos de Dios no siempre es posible, pero confiar en su corazón siempre es necesario. En medio del clamor, la alabanza y la esperanza, el alma descubre quién es verdaderamente Dios. No solo el Dios de los milagros visibles, sino el Dios que sustenta en el proceso, el que consuela en el valle, el que fortalece en la prueba, el que responde, no siempre como esperamos, pero siempre como lo necesitamos. El libro de los Salmos nos confronta y nos consuela. Nos recuerda que no estamos solos, que el dolor no nos descalifica, que la debilidad no nos excluye, que la duda no cancela la fe. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones sinceros. Si hoy tu alma está cansada, si tus oraciones parecen chocar contra el techo, si tu fe tiembla y tus fuerzas flaquean, recuerda esto: aún puedes clamar, aún puedes alabar, aún puedes esperar. Y eso ante los ojos de Dios tiene un valor eterno. Dios sigue siendo refugio, sigue siendo roca, sigue siendo escudo. Y aunque todo a tu alrededor cambie, Él permanece fiel. El mismo Dios que inspiró los salmos es el mismo que está contigo hoy, escuchando, sosteniendo, amando. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar. No necesitas tener fuerzas, solo necesitas rendirte. No necesitas esconder tus lágrimas, solo necesitas ofrecérselas a Él. Porque en sus manos, incluso el dolor se vuelve semilla de esperanza. Ahora, inclina tu corazón y ora con fe. Señor, Dios de los salmos, Dios de mi alma, hoy me presento ante ti tal como soy, sin máscaras, sin excusas, sin fuerza, pero con hambre de ti. He clamado desde lo profundo, he llorado en silencio, he luchado con pensamientos que no puedo ordenar, pero aún así, aquí estoy, con el corazón expuesto, con la fe herida, pero viva. Tú conoces mis caminos, tú sabes cuántas veces he tropezado, tú has contado cada lágrima que he derramado, y aún así no me has desechado. Por eso hoy, en medio de la incertidumbre, elijo alabarte. En medio del dolor, elijo esperarte. En medio de todo lo que no entiendo, elijo confiar en ti. Haz de mi alma un altar, haz de mi vida un testimonio, que mi clamor se convierta en canción, que mi herida se transforme en mensaje, que mi historia revele tu fidelidad, no porque todo se haya resuelto, sino porque tú sigues siendo digno. Renueva mis fuerzas, restaura mi fe, y recuérdame cada día que tú estás cerca del quebrantado, que tú no olvidas, que tú escuchas, que tú sanas. En ti, Señor, mi alma encuentra refugio. En ti mi esperanza permanece firme. Amén.